En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. Y con tu espíritu. Convocados en este día de San Juan Bosco y unidos al pastor y obispo de la diócesis de Málaga, don Jesús, nos reunimos hoy para celebrar la Eucaristía, acción de gracias a Dios por todos sus beneficios para con nosotros, comunidad parroquial de Nuestra Señora del Carmen de Fuengirola, en la que se bendecirán las nuevas instalaciones que harán posible ese impulso evangelizador que nos pide nuestro querido Papa Francisco y que resplandece como luz para todos los hombres y mujeres de este pueblo de Fuengirola. Sed todos bienvenidos e iniciemos esta celebración puestos de pie, cantando y participando activamente. La bendición de los locales la vamos a hacer como una única celebración con la Eucaristía. No vamos a volver a hacer en la parte de los locales una celebración de la palabra con lecturas bíblicas, sino que la hacemos aquí y al final de la Eucaristía nos acercaremos para asperjar los distintos locales y la acción de gracias comienza ya ahora. Vamos en primer lugar a bendecir el agua con la que nos rociaremos recordando nuestro bautismo como bendición. Los que tengáis agua para ser bendecida, la bendigo también conjuntamente. Sabéis que el agua bendita es un sacramental. Tiene una doble función: agradecer a Dios sus beneficios, darle gracias por la vida, por la misma agua, por las bendiciones que supone el agua para todos. Y también como una petición de nuevos bienes. Como gesto, hay muchos gestos, que es el santiguarse con agua bendecida, el comer pan bendecido, o el beber agua bendecida, o el rociar con agua bendecida los locales que utilizamos donde vivimos, pero no para ser utilizado de forma, digamos, impropia. No tiene una dimensión mágica. El agua bendecida no es nada mágico, ni para curar de manera mágica. Eso que quede muy claro. Así que haced buen uso de esa agua, podéis rociar vuestra casa, podéis santiguaros con ella. Eso es una forma de dar gracias a Dios y de pedirle que nos siga ayudando y de conseguir bienes. Pero no se consiguen ningunas cosas mágicas con el tema del agua, ¿vale? Porque a veces podéis escuchar cosas raras que yo deseo que se clarifiquen totalmente. Dicho esto, vamos a bendecir el agua. Oremos. Dios Todopoderoso, que por medio de los sacramentos de la fe renuevas las maravillas de la creación y de la redención, bendice esta agua y toda la que lleváis, los que tenéis en vuestra mano, con la que será bendecido hoy los nuevos locales y el centro parroquial, también vuestros lugares donde vivís, vuestras casas, el templo reformado y cada uno de nosotros que fuimos renacidos en el bautismo, de manera que sigamos siendo mensajeros y testigos tuyos en medio del mundo y de nuestra sociedad actual.
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora pasaré por el centro rociando con agua bendecida que recuerda nuestro bautismo y lo hacemos como acto penitencial. Cuando vaya rociando, cada uno pide perdón al Señor de sus pecados y recuerda la gracia del bautismo dándole gracias a Dios de haberle hecho hijo suyo adoptivo. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, tú que has suscitado en San Juan Bosco un padre y un maestro para la juventud, danos también a nosotros un celo infatigable y un amor ardiente, que nos impulse a entregarnos al bien de los hermanos y a servirte a ti en ellos con fidelidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. La lectura que hoy escuchamos y el salmo que recitamos nos habla de la intervención de Dios en nuestra vida. Aquello que parece imposible se hace posible para los que ponen su confianza en el Señor. Escuchemos con atención. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es seguridad de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Por su fe son recordados los antiguos. Por fe obedeció Abraham a la llamada y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin saber a dónde iba. Por fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas, y lo mismo Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, mientras esperaba la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. Por fe, también Sara, cuando ya le había pasado la edad, obtuvo fuerza para fundar un linaje, porque juzgó digno de fe al que se lo prometía. Y así, de uno solo, y en este aspecto ya extinguido, nacieron hijos numerosos, como las estrellas del cielo y como la arena incontable de las playas. Con fe murieron todos estos,
sin haber recibido lo prometido, pero viéndolo y saludándolo desde lejos, confesando que eran huéspedes y peregrinos en la tierra. Es claro que los que así hablan están buscando una patria, pues si añoraban la patria de donde habían salido, estaban a tiempo para volver. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no tiene reparo en llamarse su Dios, porque les tenía preparada una ciudad. Por fe, Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac, y era su hijo único lo que ofrecía, el destinatario de la promesa, del cual le había dicho Dios: Isaac continuará tu descendencia. Pero Abraham pensó que Dios tiene poder hasta para hacer resucitar muertos, y así recobró a Isaac como figura del futuro. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Nos ha suscitado una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Un día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago: Silencio, cállate. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe? Se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿pero quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen. Palabra del Señor.
La carta a los Hebreos que hemos escuchado y ha sido proclamada y nos ofrece la liturgia de hoy, que como sábado de la tercera semana del tiempo ordinario, define la fe como fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. La fe es un don de Dios, primariamente. Y en segundo lugar es una aceptación o una respuesta a ese amor de Dios, a ese don del amor de Dios. En el plano subjetivo, la fe puede ser débil y frágil, como tantas actitudes y comportamientos del ser humano. Las relaciones humanas son fácilmente quebradizas, como lo demuestran la experiencia y las permanentes noticias en todos los niveles, desde el más familiar, matrimonios rotos, familias fragmentadas, amistades tronchadas, hostilidades entre grupos, naciones o etnias. La confianza en las personas puede perderse fácilmente, incluso por motivos insignificantes. Pero la fe en Dios es un don divino que garantiza la confianza, sostiene la esperanza y reafirma el amor. La fe como virtud teologal fundamenta lo que se espera en la otra vida y garantiza aquí lo que no puede ser verificado por los sentidos, lo que trasciende la vida terrena. La fe es garantía de las verdades eternas, pero sirve aquí como fundamento. La fe, como ha insistido tanto el Papa Benedicto, es también razonable, es racional, no es ilógica. A Jesucristo, en el Evangelio de Juan, le llama el Verbo, es decir, la palabra de Dios. En griego, el Logos, que el Logos significa la razón, la lógica por excelencia. La fe es razonable y no es un invento de nadie, de ninguna persona. La carta a los Hebreos nos ha dicho que por la fe obedeció Abraham a la llamada y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin saber a dónde iba. Abraham se fió de Dios. La fe necesita una buena dosis de confianza, de fiarse, como el amor. Para que dos personas se amen y la relación vaya bien, necesitan fiarse el uno del otro. Cuando empieza a tambalearse la confianza, empiezan a tambalearse las relaciones. Lo mismo ocurre con Dios, exactamente igual. Esta comunidad cristiana de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen en Fuengirola vive también de la fe teologal que Dios generosamente os ha concedido. Gracias al don de la fe os fiáis de Dios y celebráis aquí los misterios de la vida del Señor Jesús, fundamentalmente el misterio pascual de su muerte y resurrección. Gracias a la fe en Dios, anunciáis el Evangelio de Jesucristo para que sea escuchado y creído, educáis a las nuevas generaciones en la religión católica, dais testimonio del amor de Dios ante vuestros paisanos y contemporáneos, no fácil hoy, obedecéis los mandamientos divinos y compartís vuestros bienes con los más necesitados. Esa es la vida, el programa de vida que una comunidad cristiana como esta tiene. La figura de Abraham nos anima a salir de nosotros mismos
para emprender el camino que Dios nos indica. Para poder llegar a la tierra prometida, es necesario salir de la tierra donde me encuentro. Si Abraham no hubiera salido, no hubiera llegado a la tierra prometida. Para poder alcanzar la meta es necesario salir del punto de partida. ¿Qué competidor o corredor de cualquier tipo alcanza la meta sin salir del punto de partida? Nadie. Lo que estamos llamados a salir, en este caso, ¿de dónde? De nosotros mismos, de nuestro egoísmo, que nos encierra y no nos hace crecer. El amor necesita abrirse al otro y a Dios, pero hay que salir. El Papa Francisco está insistiendo siempre en el tema de salir a las periferias existenciales, acercarse al otro. Eso lo dice el Evangelio hace 2000 años, no es un invento del Papa Francisco. Eso es la forma de vivir el cristiano, su fe y su amor al prójimo. Amar al prójimo como a ti mismo y a Dios, eso es lo de siempre. El Papa está insistiendo más aún, porque necesitamos escucharlo. El espíritu de peregrinación implica dejar la propia tierra y la parentela para ir más allá de lo inmediato, más allá de lo que uno conoce o posee, más allá de lo permanente, de lo inmanente, para alcanzar la trascendencia. Para ir a donde no sabemos, dice San Juan de la Cruz, hay que ir por donde no sabemos. Parece una tautología, pero es necesario arriesgarse. La patria de la cual la patria de cada cual es solo un punto de partida. Somos extranjeros de la propia patria y anhelamos y buscamos la patria prometida, como Abraham. Querida comunidad del Carmen, seguid caminando hacia la patria del cielo. No os detengáis en el camino. Caminad siempre hacia Dios. Hay un autor antiguo, un santo padre, que compara, dice, un peregrino cuando sale de su casa y va a su destino. El peregrino va hacia un lugar que quiere alcanzar. Imaginad que a mitad del camino encuentra un paisaje precioso y se sienta y se pone a contemplar el paisaje. Y le gusta tanto que se olvida que está en camino. Y nos anima este santo padre y dice, no os sentéis a mitad del camino a contemplar lo bien que estáis o el hermoso paisaje que tenéis delante, olvidándoos de a dónde vais. Y a veces da la impresión de que estamos tan bien que nos olvidamos de dónde vamos. La carta a los Hebreos dice que Abraham en su peregrinar esperaba la ciudad de sólidos cimientos cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. Quien construye es Dios. Quien hace mi vida es Dios. Quien me dio la vida es Dios. Quien me mantiene la vida es Dios. El creador de todas las cosas construye también la ciudad de sus fieles. Dios es el buen arquitecto y constructor que hace las cosas para nuestro bien. La parroquia ha restaurado su templo y construido unos salones para diversas actividades pastorales. Deseo agradecer la colaboración de todas aquellas personas que han aportado cada uno lo que ha podido o lo que tenía que aportar. Tiempo, trabajo, ilusión,
creatividad, aportación económica, etc. Naturalmente hay que seguir aportando. La estructura material sirve para que la comunidad crezca. Hay que seguir trabajando por el reino, hay que seguir educando a los niños en la fe y en la catequesis, hay que seguir celebrando, hay que seguir anunciando el Evangelio. Digamos que ahora la comunidad parroquial tiene mejor infraestructura, pero por ello mismo mayor compromiso de trabajo. Y después también tenemos que pagarlo, esto está por pagar aún. Y ahí sí que pido la colaboración de todos. La comunidad cristiana necesita un lugar de encuentro, un templo sagrado para celebrar, como estamos haciendo, los sacramentos, sobre todo la Eucaristía, el bautismo, la penitencia, los matrimonios. Necesita además unos locales para desarrollar las distintas actividades. Por todo ello, hoy damos gracias a Dios que nos ha permitido construirlo. Gracias a Dios, que ha puesto las condiciones necesarias para poder hacerlo y a partir de hoy poder disfrutarlo de manera nueva. La estructura material ha sido realizada. Ahora hay que, hemos dicho además de pagarla, hay que edificar sobre el fundamento que es Cristo. Hay un pasaje muy hermoso de San Pablo que se pregunta siempre: cuidado cómo construís. Nadie debe construir fuera de este fundamento. Los que anuncian el Evangelio han de hacerlo en fidelidad a la palabra, Cristo. Quienes educan en la fe a las nuevas generaciones deben explicarles la verdad de la revelación, sin inventar nada. La doctrina de la Iglesia, de manera clara, sin tapujos y sin mezclas de teorías ni de ideologías modernas. Un paréntesis. A los cristianos nos tachan de carcas, de trogloditas, de no sé cuánta cosa más. Ya me entendéis. Somos los más progres de todo el mundo. Y lo podéis decir bien alto. Todos los avances de la ciencia, los que han venido y los que vendrán, no contradicen jamás la Biblia, ni la doctrina de la Iglesia, jamás. Al contrario, todos los avances de la ciencia han dado la razón a la doctrina de la Iglesia. Cuidado que no estoy diciendo a palabras tomadas al pie de la letra de la Biblia, eso es otra cosa. La Biblia no dice palabras históricas o científicas, dice verdades religiosas. La creación del hombre, la conducta del hombre, el respeto al otro, la libertad, el amor, eso nunca jamás estará en contradicción con la ciencia, jamás. E incluso algunas cosas llamadas progres lo que hacen es que ya ocurrieron hace 2000 años o 3000, pero se presentan como progres. Todo lo que vaya contra el ser humano, todo contra el ser humano, esté en el seno materno o haya salido de él, esté en pletóricas fuerzas o esté magullado por la enfermedad, todo lo que vaya contra el ser humano no es progre, es muy carca, porque va contra la vida, contra Dios y contra el amor. Y todo lo que vaya a favor de Dios, que es amor, de la verdadera libertad, de la vida y del ser humano, todo eso es progre.
Ya sé que si alguien me escucha no compartirá lo que estoy diciendo, pero cuando llegue el día en que estemos delante del Señor, ya se enterará de quién tenía razón. Los que ejercen las diversas misiones eclesiales debemos hacerlo con gran fidelidad a los pastores de la Iglesia. Todo esto tiene que ver con la construcción, ¿eh? Yo no me he salido del tema. Unos locales físicamente hermosos deben ser utilizados por una comunidad espiritualmente madura, fuerte, recia en la fe, evangelizadora. Lo más importante es construir una comunidad de amor, de esperanza y de fe que adora a Dios, lo alaba con salmos, himnos y cánticos inspirados. Celebra el misterio pascual en la divina liturgia, como estamos haciendo. Anuncia la buena nueva a los no creyentes, a las nuevas generaciones. Comparte sus bienes con los más necesitados y vive con alegría según los mandamientos de Dios. Vivir en cristiano es vivir alegre. No somos masoquistas ni sadomasoquistas. El cristiano no es uno que vive fastidiado. Debe gozar de la vida y gozar de las cosas buenas que el Señor nos ha regalado. ¿Cómo no? Naturalmente con libertad. De este modo, al igual que Sara, la mujer de Abraham, será la comunidad y cada persona será fecunda. Esta comunidad, si vive así, será fecunda en nuevos hijos por el bautismo y fecunda y fructífera en buenas obras. El Evangelio de hoy nos presenta a Jesús dormido en la barca de Pedro. Una gran tempestad parece que iba a hacer naufragar la barca. De eso los que vivís o los que vivimos cerca del mar tenemos experiencia de lo que significa una barca que zozobra. Los discípulos asustados despiertan a Jesús increpándole: Maestro, ¿que no te importa que perezcamos? Pero Jesús, que conocía bien sus corazones, quiso darles una lección de confianza y una demostración de su poder. Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Con cierta tristeza, Jesús les dijo: ¿por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Atención, que esa pregunta nos la puede hacer Jesús. No demos motivo para que Jesús nos diga que no tenemos fe y que no nos fiamos de Él. No le demos ocasión de que nos regañe diciendo: pero aún no te fías de mí. ¿A qué esperas? ¿Aún tengo que demostrarte más lo tanto que te amo? ¿No ha sido suficiente dar mi vida por ti? ¿Qué quieres más? La barca de la Iglesia sigue hoy zarandeada por muchas tormentas. La ignorancia religiosa, esas de dentro, el ateísmo, el odio a la fe, la manipulación de ciertas informaciones, el deseo de que lo religioso se quede puramente en lo cultural, el intento de manipular su doctrina, el deseo de vaciar los signos religiosos de lo
del valor genuino que tienen y dejarlos como una simple expresión de la civilización. La de arrinconar la dimensión religiosa al ámbito de lo privado para que no influya en la vida pública. Vivir la fe en Dios y el amor a Dios y el amor al prójimo toca absolutamente todas las dimensiones del ser humano. Todas. Las culturales, las artísticas, las familiares, la economía, la política, porque todo eso debe quedar iluminado por la luz del Evangelio, que es una luz mucho, infinitamente más potente que nuestros pobres ojos. Y cuando tratamos todas las cosas y las personas desde la luz del Evangelio, cambian a mejor. Por tanto, no nos conformemos, aunque nos lo digan a gritos, en reducir la vida cristiana a la dimensión privada. Debe tocar todas las dimensiones de la persona y de la sociedad. El cristiano está llamado a transformar el mundo con sus estructuras. Lo ha dicho de manera clara ya en el año 65 del siglo pasado, el Concilio Vaticano II. Los 3.000 obispos reunidos en el concilio durante 4 años. Hoy damos gracias a Dios por la obra realizada y le pedimos que nos siga ayudando para formar una comunidad cristiana comprometida y testigo valiente de la fe. El cristiano de hoy necesita la fuerza del Espíritu y la valentía del amor de Dios para dar testimonio de su fe. Pedimos, pues, a Nuestra Señora del Carmen que nos acompañe en la travesía de nuestra vida temporal para llegar a buen puerto, sin naufragar y para realizar una buena pesca de hombres para Dios. Amén. Ahora vamos a hacer profesión de nuestra fe en forma dialogada como se hace en la liturgia bautismal. Renunciáis a Satanás, que existe, el mal existe, a Satanás, al mal, que es el pecado, y a todas las seducciones. ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso, que creó el cielo y la tierra? ¿Creéis en Jesucristo, Hijo de Dios, nacido de María Virgen, que por amor a los hombres murió en la cruz, resucitó al tercer día y ahora vive glorioso por los siglos? Sí, creo. ¿Creéis en el Espíritu Santo, que es Señor y da la vida divina? Sí, creo. ¿Creéis en la Iglesia instituida por Jesucristo, no inventada por los hombres, y que sigue como continuadora de la obra de Dios? Sí, creo. ¿Creéis en los sacramentos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. ¿Queréis ser testigos comprometidos de esta fe en nuestra sociedad? Sí, quiero. Esta es nuestra fe, esta fe es de la Iglesia que profesamos todos juntos en nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y ahora vamos a pedirle a Dios Padre por todas las necesidades para que atienda generosamente y nos ayude a vivir como hijos suyos.
Vamos a contestar cantando. Señor, escúchanos. Señor, óyenos. Señor, escúchanos. Señor, óyenos. Por la Iglesia, a ella se le ha confiado el tesoro de la fe, para que nada ni nadie le impida transmitir con valentía el mensaje de Jesús. Por el Papa Francisco y por nuestro Obispo Jesús, que hoy nos preside esta celebración, roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Señor, óyenos. Por la paz y bienestar en toda la tierra y por todos los cristianos que son perseguidos, roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Señor, óyenos. Por los misioneros, por los sacerdotes, por los religiosos, por los padres comprometidos en la fe, para que el Espíritu Santo les ayude a seguir prolongando la misión que el Señor encomendó a los apóstoles. Roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Para que no nos cansemos de buscar al Señor, para que no nos distraigamos por otros caminos que nos alejan de su amor, de su Eucaristía, de su presencia, de su palabra, y como comunidad cristiana no sirvamos del lugar que hoy inauguramos para tal fin. Roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Señor, óyenos. Por todos los que han hecho posible que hoy podamos ver hecho realidad ese edificio que nos alberga. Obispado de Málaga, arquitectos y aparejadores, trabajadores en general de la obra, albañiles, carpinteros, fontaneros, electricistas, etc. Empresa constructora y feligresía en general. Para que el Señor los bendiga, los proteja y los acompañe siempre en su vida personal y espiritual. Roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Señor, óyenos. Dios Padre de misericordia, te pedimos humildemente que acojas nuestras súplicas filiales y que nos las concedas favorablemente. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Al será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos este sacrificio para Al venerar la memoria de la Madre de tu Hijo, Nuestra Señora del Carmen, te rogamos, Señor, que la ofrenda que te presentamos nos transforme a nosotros por tu gracia en oblación viva y perenne. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo queremos levantar hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre, Señor, y proclamar tus maravillas en la perfección de tus santos, y al conmemorar a la bienaventurada Virgen María, exaltar especialmente tu generosidad, inspirándonos en su mismo cántico de alabanza. En verdad hiciste obras grandes en favor de todos los pueblos, y has mantenido tu misericordia de generación en generación, cuando al mirar la humillación de su esclava, por ella nos diste al autor de la vida, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por él, los ángeles y arcángeles te adoran eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo.
santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión, de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Cayetano, patrón de Fuengirola, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, la gloria siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia.
y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra de Dios para el paso. Cuerpo de Cristo, guarde por la vida eterna. Amén. Para distribuir la Sagrada Eucaristía habrá un ministro extraordinario en el coro, arriba, y los sacerdotes nos iremos distribuyendo por la iglesia, a la salida, tanto la lateral como la principal. En el bajo presbiterio estará don Jesús y otros concelebrantes, y básicamente así se hace mucho mejor.
Oremos. Alimentados con el sacramento que nos salva, te suplicamos, Señor, que cuantos celebramos la memoria de María siempre Virgen, Nuestra Señora del Carmen, merezcamos participar de los frutos de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Responded amén a cada parte de la bendición. El Dios que en su providencia amorosa quiso salvar al género humano por el fruto bendito del seno de la Virgen María, os colme de sus bendiciones. Amén. Que os acompañe siempre la protección de la Virgen del Carmen, por quien habéis recibido a Jesucristo, el autor de la vida. Amén. Y a todos vosotros reunidos hoy para esta celebración de acción de gracias, el Señor os conceda la alegría del Espíritu y los bienes de su reino. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Nos podemos sentar. Permitidme que hable en primer lugar, después hablará el arquitecto de la obra y la empresa constructora. Hoy, festividad litúrgica de San Juan Bosco, a quien tanto le influyó un sueño en el que el Señor le inspiró lo que más tarde llegaría a ser la congregación salesiana, asistimos como comunidad y en compañía de nuestro querido pastor y obispo de la diócesis, don Jesús, y de mis compañeros sacerdotes presentes y los que no han podido estar pero que se han excusado de la ciudad, asistimos a un acontecimiento importantísimo para nuestra querida comunidad parroquial del Carmen. Si nos remontamos al pasado, consciente del crecimiento experimentado por Fuengirola a finales de los años 60 del pasado siglo, el obispado de Málaga aprobó la creación de un nuevo templo en la zona oeste de la ciudad, que consagró bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen, la cual quedó erigida como tal el 18 de diciembre de 1968. El lugar elegido para ello fue la antigua nave taller de San Cayetano, que muchos de vosotros recordáis perfectamente, situada en este mismo lugar, quizás un poquito más para allá, porque era la mitad de la iglesia, en el Parque de España. Tras las obras de adecuación, la iglesia comenzó a funcionar con don Rodrigo Cabeza Bellido como párroco, seguido de don José Acosta y don Rufino González Barjacoba. Fue este último, nuestro querido y entrañable don Rufino, que en paz descanse, el que propició la construcción del nuevo templo que conocemos hoy, inaugurado el 29 de junio de 1991 con Monseñor don Ramón Buxarrais Ventura como obispo de la diócesis de Málaga. Tenemos muy presente también en esta celebración a don José María Ramos Villalobos, actual párroco de Las Lagunas de San Manuel, y don Juan Miguel Cantarero, que también desempeñaron su labor pastoral en nuestra parroquia con entusiasmo y plena dedicación. A todos ellos, gracias de corazón. En la actualidad son 4 las parroquias, las iglesias que prestan servicio en Fuengirola, cuyo índice demográfico arroja una población que rebasa los 75.000 ciudadanos censados, si no me equivoco, cifra que llega a triplicarse durante la temporada estival. Muy queridos son pues todos los que vienen, por supuesto, pero de Jaén, de Córdoba, de Madrid. Se le llama a Fuengirola, especialmente a los boliches, la Córdoba chica, porque es donde viven más pues, la población cordobesa durante las vacaciones. Pues
damos las gracias también a toda esa población que nos visita y que disfruta de nuestra muy hermosa ciudad. Enclavada en la calle María Josefa La Rucea, 810, y conocida popularmente como la Parroquia del Parque, hasta el cura le llaman el cura del Parque, es curioso eso. La iglesia de Nuestra Señora del Carmen es de construcción moderna, como ahora dirá el arquitecto, y su interior, pues ya lo veis. Hoy, y tras años de intenso trabajo, se han visto culminadas las obras de construcción y de remodelación y restauración del templo y del nuevo centro parroquial, que, como no puede ser de otra manera, lleva el nombre de nuestra Madre protectora y titular de esta parroquia, la Santísima Virgen del Carmen. El centro parroquial nace con la idea de convertirse en un edificio de todos y para todos, un lugar abierto, casa de todos, con espacio suficiente para la prestación de servicios, como bien ha dicho nuestro obispo don Jesús en la homilía, acordes a las necesidades que plantea la sociedad del siglo XXI. En este sentido, prestará servicio a unos 23.000 fieles, feligreses de esta parroquia y, por supuesto, a toda la ciudad, que es aproximadamente el número de personas que residen en el ámbito parroquial. Además de para la catequesis, Caritas Parroquial, que asiste mensualmente a más de 200 familias fuengiroleñas con escasos recursos, se les da de comer, se les paga alquiler, medicinas, estudios, etcétera, etcétera, etcétera. El complejo parroquial, como vais a ver dentro de un momento, y como también va a explicar Sebastián, el arquitecto, pues se compone de una serie pues, de lugares donde el salón de actos, el columbario, todo lo que es los almacenes, las salas de catequesis, 13 salas de catequesis, oratorio, despacho parroquial, sacristía, cochera, vivienda parroquial, zona de convivencia. Todo eso es lo que hoy agradecemos a Dios que esté culminado, pero como bien ha dicho también don Jesús, no pagado, no pagado. La parroquia se comprometió, como ya me habéis escuchado hasta la saciedad, a pagar gran parte de la obra. El obispado también ayuda también con una parte importantísima y entre todos haremos que ese sueño que un día nos planteamos y que fue con votación, fue democráticamente, votamos todos, decidimos que sí, se presentó al obispado, el obispado lo aprobó, a don Jesús le encantó, nos apoyó y bueno, pues hoy se hace realidad y yo estoy hoy muy orgulloso y muy contento de tenerlo a usted aquí y a toda la comunidad parroquial. Muy contento, muy contento. Quiero agradecer el esfuerzo de cada uno de vosotros y de personas que ya no están con nosotros y que se sentaron en esos mismos bancos, que rezaron mucho por la parroquia, que hicieron mucho por la parroquia, personas que vendrán, que entrarán y que, como reza la placa de recuerdo de la bendición, que ahora vamos a descubrir, cuando entremos, pues dice, al final pone que ella, la Virgen, la mamá, como le gusta decir al Papa Francisco, que ella bendiga, proteja y ampare la labor evangelizadora que en él se realice y a todo aquel que entre y salga de este lugar. Muchas gracias a todos.
Hola a todos. Querido señor obispo don Jesús y Damián, en primer lugar, en nombre de mi compañero Javier y en el mío como arquitectos autores de este proyecto y de Lucía como arquitecto técnico de las obras, así como del estudio de ingeniería que han desarrollado las instalaciones, queremos daros las gracias muy sinceramente por haber depositado vuestra confianza en nosotros a la hora de hacernos este encargo de tanta responsabilidad. De verdad que ha sido un orgullo y satisfacción para nosotros poder intervenir en el diseño para la ampliación y ornamentación de la iglesia, sí, de nuestra iglesia, la que nos corresponde, así como de este centro parroquial en el que nos encontramos. Damián, ¿te acuerdas que el día, ya hace más de 4 años, cuando viniste a uno de los salones que estábamos mi mujer y yo haciendo un curso para matrimonio, entraste casi sin llamar y me dijiste sin apenas conocernos: cuando termines quiero hablar contigo? Tengo que reconocer que me asustaste por la forma en que me lo dijiste. Cuando acabamos fui a verte, hablamos y unos días después Javi, mi socio, que era arquitecto también, y yo nos reunimos contigo en el patio donde estamos, aquí al lado, ¿no? Y fue entonces donde nos transmitiste la idea que tenías de echar una planta a una parte del edificio que existía para crear nuevas estancias. Y nosotros, después de ver aquello y analizarlo, te dijimos: creemos que no te merece la pena echar una planta sobre este edificio. Tiene casi 50 años y no cumple las exigencias mínimas. Poco a poco fuimos ampliando la idea original. Que si demolemos el edificio, que si le echamos una planta, que si le echamos 2, que si hacemos un sótano. Algún tiempo después mantuvimos distintas reuniones con el entonces vicario general, don Alfonso, para enseñarle las primeras ideas. Y cuál fue nuestra sorpresa cuando observamos que en una de estas reuniones no solo nos manifestó que los diseños eran del agrado de don Jesús, sino que nos sugirió que podíamos añadir nuevas dependencias al conjunto a petición expresa suya. Bueno, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo a don Alfonso, a la vez que le deseamos que lleve lo mejor posible su problema de salud. Total, que al final lo que iba a ser unos saloncitos más se convirtieron en el edificio que vemos, o que vamos a ver, y que con gran satisfacción vamos a inaugurar hoy. De forma resumida, bueno, también ya lo he adelantado, pero diré que en lo que se refiere a la iglesia hemos ampliado el coro para que quepan más de 70 personas de las que ya cabían. Hemos modificado las condiciones de visibilidad. Ahora se puede ver el altar completamente, antes no se podía. Hemos cambiado el diseño interior del templo, el altar, el pasillo central de la iglesia, los techos, las paredes, para adaptarlo a las condiciones térmicas, acústicas, de protección contra incendios, seguridad, etcétera, de las que antes carecía en algunos casos. Además de dotarlo de una nueva imagen que no sé si será de vuestro agrado. Hemos construido una nueva sacristía en el lugar que ocupaba la otra, ya en el edificio nuevo, más amplia. Y por último, se han llevado a cabo la ornamentación y decoro de las fachadas exteriores de la iglesia para dar una imagen homogénea a todo el conjunto, para que parezca todo un mismo edificio, lógicamente resaltando la iglesia, ¿no? En lo referente al centro parroquial, aunque Damián ha adelantado algo ya, diremos que cuenta con 13 salones para catequesis y otras actividades, algunos de ellos reconvertibles que se pueden
unir en 2 o 3 para tener espacios mayores cuando es necesario. Y estos tienen capacidad para 150 personas a la vez. Hay un oratorio, un despacho para el párroco, está cerca de la sacristía, estancia y dependencia para Cáritas parroquial, está la conserjería a la entrada, un salón de actos con capacidad para 150 personas, un columbario con 250 nichos, un hogar de convivencia, la vivienda parroquial, almacenes parroquiales, baños en todas las plantas, etcétera, etcétera. Damián, ¿qué diferencia entre la idea que teníamos al principio y lo que al final se ha construido, verdad? Por último, y con esto termino, quiero decir algo a algunas personas que cuestionan que en tiempos de crisis la Iglesia haga una obra de este tipo, habiendo tanta gente pasando necesidades. Pues bien, a ella me gustaría decirle, con todo mi respeto, que es precisamente en tiempos de crisis cuando hay que hacer obras, pero obras de todo tipo. Y gracias a esta, a la que hoy entregamos, han estado viviendo directa o indirectamente más de 100 familias en el último año y medio. Si me permitís, quiero decir que criticar es fácil. Lo difícil es hacer las cosas para los demás, pasando muchas noches sin dormir, como te ha pasado a ti, Damián, y nos consta, para conseguir que ahora todos podamos disfrutar de estas instalaciones durante muchos años. Yo quiero pedir un aplauso fuerte para Damián. Buenos días a todos. Monseñor don Jesús Catalá Ibáñez, reverendo padre Damián, autoridades locales, técnicos, colaboradores, vecinos y demás asistentes. Como representante de Cotracón, es motivo de verdadero orgullo para mi empresa haber contribuido para nuestro trabajo en la construcción de este complejo parroquial Virgen del Carmen. Cotracón viene colaborando desde hace muchos años de forma ininterrumpida con la Diócesis de Málaga en distintas intervenciones en rehabilitación de sus templos y de su patrimonio. En esta ocasión en Fuengirola, junto con empresas de Fuengirola, aquí donde nos encontramos en la Iglesia del Carmen. Hemos abarcado todas las facetas de nuestra actividad constructora, desde la cimentación en los terrenos muy complejos, atravesando estratos de roca de gran dureza y espesor, hasta la adecuación final del templo y de la casa parroquial. Hemos culminado una obra de gran envergadura y de enorme responsabilidad, que solo ha sido posible con la colaboración de todas las partes intervinientes. Por tanto, queremos agradecer dicha contribución a todos y cada uno de los que habéis participado. Por último, esperamos haber dado satisfacción a la confianza que la parroquia y la diócesis han depositado en Cotracón. Muchas gracias. Muy brevemente, un aviso para todos los que nos encontramos aquí, dado que somos muchos.
A continuación vamos a iniciar la procesión hacia el centro parroquial. La abrirán la cruz parroquial y los dos ciriales, el clero, el señor obispo, las autoridades que nos acompañan, invitados y posteriormente todo el pueblo, ¿vale? Lo digo para que facilitemos en la medida de nuestras posibilidades que vayamos abriendo paso. Una vez que lleguemos a la puerta principal del centro parroquial, el gerente de Cotracón, don Manuel Ruiz, hará la entrega simbólica de la llave al señor obispo don Jesús y se procederá a la apertura de puertas. Se retratarán los párrocos delante de la placa donde reza el tema de la inauguración y pasaremos al patio. Ellos subirán hasta la primera planta donde se procederá a la bendición del complejo, mientras que nosotros permaneceremos abajo. Y una vez que ya se haya bendecido, libremente y tranquilamente podremos ir conociendo todas las dependencias para terminar posteriormente con un pequeño aperitivo que por parte de la parroquia y de todos vosotros que habéis colaborado pues vamos a poder disfrutar en compañía todos juntos echando un ratito de convivencia. Muchísimas gracias. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.